presencia. Gritar, nuestro corazón grita de alegría. Aunque no estemos aquí, Señor, danzando en tu altar, nuestro corazón está danzando de alegría. Estamos en tu casa. Hoy, Señor, te podemos adorar corporativamente como cuerpo y nos gozamos en ello. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, manifiesta tu presencia en medio de este que es tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, hoy levantamos altar para que fuego caiga del cielo y que consuma nuestra ofrenda. Alabamos y bendecimos tu nombre, y a ti te damos toda gloria, honra, poder y alabanza. Por los siglos de los siglos decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Las ofrendas van a estar, cada uno de ustedes tiene un sobre. Si trae su ofrenda, póngalo en el sobre. Si trae su diezmo, lo pone en el sobre. Y usted lo va a depositar en las canastas que están atrás de la iglesia cuando usted salga. Cuando usted salga. Bueno, de verdad que no era como lo esperábamos, pero estamos trabajando con lo que tenemos. Y yo le quiero dar las gracias a usted que está en casa, a usted que no pudo asistir a la casa de Dios porque tiene algún factor de riesgo, pero usted que está conectado, conectada a la fuente, le doy la bienvenida. Le habla la pastora Carmen Carazo de la iglesia Portadores de su Gloria. Y bueno, continuamos la serie de enseñanzas acerca del altar. Ya vamos terminando. El último altar es muy lindo, no se lo puede perder. Y yo quiero que nos situemos en la historia que vamos a contar el día de hoy. Recordemos que el pueblo de Israel continuamente hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Continuamente adoró otros dioses, continuamente murmuraba, continuamente actuó en desobediencia. Y toda esta conducta se exacerba bajo el reinado del rey Acab, un hombre malo, esposo de Jezabel. Pero se levanta un hombre valiente, un hombre que no tenía temor de denunciar lo que estaba mal, y se para delante del rey Acab y le dice lo siguiente. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se levantó la voz de un profeta y cierra los cielos. Pero los cielos se cerraron por la desobediencia y por la maldad del pueblo. Ahora sí, por favor, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y hoy vamos a estar hablando del altar de Elías, volviendo al altar. Y dice así la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y repito la última frase: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entre el capítulo 17,
cuando el profeta lanza el decreto de cielos cerrados. Al capítulo 18 pasaron 3 años. 3 años de sequía, 3 años de hambre, 3 años de escasez. Y durante todo este tiempo, el profeta cayó. Durante todo este tiempo no se oyó la voz del hombre. Pero es que cuando el hombre calla, Dios habla. Y es que Dios habla a través de muchas maneras. Dios habla a través de muchas formas. Y en ese momento Dios estaba hablando a través de aquellos campos que no producían. Dios estaba levantando su voz a través de aquel cielo que se había cerrado. Porque le vuelvo a repetir, Dios habla. El problema es que nosotros nos hacemos los sordos. Dios está hablando el día de hoy. El problema es que el hombre no quiere escuchar. Porque yo sé que muchas veces Dios a usted le ha hablado a través de una prédica, amén. Le ha hablado a usted a través de un canto, le ha hablado a usted a través de una llamada telefónica. Porque Dios no se queda callado. Israel se había sumido en la idolatría. Se había ido en pos de los dioses de sus enemigos. Vea usted qué tremendo. Empezaron a adorar a los dioses de sus enemigos. Empezaron a adorar lo que estaba prohibido y lo que temían. Cuando nuestro corazón se desvía de la verdadera adoración al verdadero Dios, esto provoca confusión. Cuando nuestro corazón se desvía de la adoración al verdadero Dios, esto provoca cielos cerrados. Entonces ellos empiezan a adorar a Baal, el dios de la lluvia, pero seguían en sequía. Empezaron a adorar a Acera. Acera era la diosa demonio de la fertilidad, porque necesitaban tener muchos hijos. ¿Quién dice amén? De los hijos, ¿verdad? Nadie. ¿Solo Henry dijo amén? Henry nieto, ya vos sos de nietos. Y adoraron a Acera para que Acera les diera muchos hijos, porque necesitaban muchos varones para poder producir. Pero se le olvidó al pueblo de Israel que cuando el Señor les iba a sacar de Egipto, cuando el Señor estaba preparando su salida de Egipto, cuando se levanta un faraón que llegó a aborrecer al pueblo de Dios, esto fue lo que pasó. Vámonos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Dice: cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Faraón levantó estrategias para acabar con el pueblo de Israel, pero ese fue el momento en que más se multiplicaban. Ese fue el momento en que las mujeres más parieron, porque la fertilidad la da el Señor, no la da Acera. Entonces empezaron a adorar lo que estaba prohibido y empezaron a adorar a lo que temían. ¿Sabe usted que si usted no saca el temor de su vida, ese temor le va a dominar? Si usted no saca el temor de su vida, ese temor va a ser su dueño. Y que el temor es la fe del diablo. Un hijo de Dios no puede caminar en temor. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde hay gente con ataques de pánico, tiempos en que hay gente con ataques de terror,
hijo de Dios no puede caminar en el temor. Tenemos que ser prudentes y cautelosos. Pero si usted es una persona prudente, ninguna plaga tocará su morada. ¿Quién dice amén? Entonces adoraban a Baal, pero Baal no producía lluvia. Adoraban a Baal, pero seguían en sequía. Adoraban a Acera, pero Acera no les dio la fertilidad en sus vientres. Cuidado, usted se puso a adorar lo que usted temía. Mire, Israel llegó al punto de poner su confianza en dioses falsos, de pretender que los dioses falsos dieran las respuestas que solamente Dios puede dar. No busque en otra fuente lo que solo Dios le puede dar. No busque en otra fuente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz de Dios, no es la paz del hombre. No busque sanidad en otra fuente, sino en Jehová Rafa, el Dios que continuamente nos está sanando. Porque cuando usted busca en otras fuentes, usted va a terminar más vacío. Y mire, el Señor pone un ejemplo que reflejaba la condición del corazón del pueblo de Israel en ese momento y refleja nuestra situación actual. Se encuentra en Jeremías 2. En Jeremías 2, versículo 13. Y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El problema ha empezado en tu vida. El problema empezó en la mía cuando yo busqué en otras fuentes lo que solamente Dios me puede dar. Y así estaba el pueblo de Israel en ese momento. Es importante recordar que el hombre fue creado para adorar, pero es importante saber que estamos adorando también. ¿Sabe por qué? Porque nos convertimos en lo que estamos adorando. Idolatría es poner a algo o a alguien antes que Dios. Idolatría es todo aquello que usurpe su lugar. Y tal vez usted me diga: es que ya yo no tengo imágenes. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que idolatría puede ser la familia. Idolatría puede ser el trabajo. Idolatría pueden ser los hijos, para nosotros las mamás. Idolatría es cualquier cosa que usted ponga antes que Dios. Pero resulta que la adoración falsa nunca podrá dar resultados. ¿Por qué? Porque solo Dios crea, solo Dios hace. Satanás no le puede dar vida a nadie. Satanás no puede crear un órgano nuevo. Dios sí puede hacerlo. Satanás no te puede sanar. Dios sí puede sanarte. Satanás no te puede dar paz. Dios sí lo puede hacer y es el único. El pueblo había perdido su visión. Entonces Dios levanta a Elías, un hombre que tenía clara la visión de lo que eran los altares de adoración al Dios vivo. Porque Elías fue un hombre que fue siempre sensible a la voz de Dios. No hay nada más terrible que Dios te esté hablando y que usted se tape el oído. Y llegó el momento de la confrontación. Vámonos a Primera de Reyes 18, versículo 21. Y se la voy a leer en varias traducciones. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
El corazón del pueblo de Israel estaba dividido. Había confusión y había turbación. La otra traducción dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganos a él. El pueblo no dijo una sola palabra. La otra traducción dice: Elías se acercó al pueblo y le preguntó: ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo van a estar cambiando a Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. Y el pueblo no contestó nada. Había mezclas. Y a Dios no le gustan las mezclas. Porque le voy a decir a usted algo: o usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. O usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios. Porque no hay términos intermedios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más te tiene que hablar el Señor para que te decidas seguirlo a Él? ¿Cuánto más tienes que sufrir para que dejes esa vida que has estado llevando? ¿Cuánto más te tiene que confrontar el Señor? ¿Cuántos avisos te tiene que mandar el Señor para que usted decida adorar al único y sabio Dios? ¿Hasta cuándo vas a tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a llevar una doble vida? ¿Cuántas advertencias más te tiene que dar el Señor? ¿Cuántos virus más tienen que esparcirse? ¿Cuántas pandemias más tienen que haber para que el hombre oiga que Dios está hablando? Porque Dios ha estado hablando. Dios ha estado hablando. En ese momento habló a través de la sequía. En ese momento habló a través de los cielos cerrados. Ahora está hablando a través de una pandemia. Han habido maremotos, han habido terremotos, han habido plagas. Dios está hablando, pero la gente no ha estado escuchando. ¿Y sabe por qué Dios está hablando? Porque Cristo viene y viene pronto. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar, porque no fue que se fue esta pandemia y se fue, no. Todo lo que va a pasar está escrito en el libro de Apocalipsis. Ya Dios habló, pero igual el hombre no escuchó. Elías lo que les decía era: prueben lo que les dé resultado. Están adorando a Baal, pero siguen en sequía. Pruebe si el diablo le ha dado resultado a usted. Pruebe si el pecado le ha dado paz, si el pecado ha unido o ha destruido su familia. Prueben quién es Dios. Y como Elías conocía a Dios, sabía cuál iba a ser la respuesta. Aquellos falsos dioses estaban robando la bendición. Mire, y Acab, aquel rey malvado, increpa a Elías, echándole la culpa a Elías de la sequía y del mal tiempo que estaban viviendo. Porque muchas veces es más fácil culpar a Dios que asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Ay, pero veamos la respuesta que le da el profeta Elías. Vámonos al versículo 18 de Primera de Reyes 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Cuando Acab increpa a Elías y le dice: por tu culpa, Elías le dice: no, señor, un momentito. La desgracia empezó cuando usted se apartó de Dios. La desgracia empezó cuando usted empezó a adorar los dioses falsos. Así que a mí no me eche la culpa.
La desgracia empezó cuando usted empezó a ser desobediente. Así que a mí no me eche la culpa. El problema vino cuando empezaste a adorar la causa de tu desgracia. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo voy a adorar la causa de mi desgracia? Cuando la pornografía que estás viendo es más fuerte que el llamado de santidad que Dios te hace. Ahí estás adorando el motivo de tu desgracia. Cuando esa relación ilícita, cuando esa relación de adulterio o de fornicación la sigues practicando, cuando usted sabe que eso es pecado, eso es adorar a lo que te ha traído desgracia. ¿Sabe qué trae Baal? ¿Sabe qué tipifica Baal? Tipifica apatía, tipifica decaimiento espiritual, estupor espiritual. Y si usted no entiende qué es eso es pereza. Eso es pereza. Entonces a usted le da pereza buscar de Dios. ¿Sabe qué tipifica a Acera? ¿Sabe quién era Acera? La amante de Baal. Ni siquiera era la esposa, era la amante. Porque Acera tipifica todo lo que tiene que ver con la sensualidad. Es más, incluía la prostitución ritual, tanto de hombres como mujeres. ¿Cuándo adoro yo a Acera? Cuando adoro la pornografía. ¿Cuándo adoro yo a Acera? Cuando me meto en una relación de adulterio, de fornicación. ¿Cuándo adoro yo a Acera? Cuando tengo una sexualidad corrompida. Y en este versículo 18, lo que está haciendo Dios es exigiendo su derecho como Dios. Dios está exigiendo su derecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Él le dio a usted la vida, porque Él lo formó en el vientre de su madre. Y aún antes de estar en el vientre de su madre, ya usted estaba en el pensamiento de Dios. Así que Dios es el Señor. Usted no le pertenece a Acera, usted no le pertenece a Baal. Usted no fue diseñado para estar en la cochinada. Usted no fue diseñado ni diseñada para vivir en pecado. Fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es santo, santo, santo. Así que usted tiene dueño. Amén. Le pertenecemos a Él. Pero usted decide. Porque vea, en el versículo 21 dice: y el pueblo no dijo palabra. Y el pueblo no pronunció palabra. Elías dijo: voy a hacer algo. Porque Elías conocía el secreto. Y el secreto estaba en levantar altar. Y yo sé que hemos hablado mucho de altar, pero siempre quiero proveerles de cosas diferentes, algo que no se sabía. La palabra altar en hebreo es la palabra misbet, M-I-Z-B-E-A-J. Resulta que todas las consonantes de misbet, que significa altar, tienen un significado. La M es la palabra mejía, que significa perdón, perdón. La Z, porque misbeat se escribe con Z, la Z es la palabra sebut, que significa derecho divino. Significa derecho divino. Y cuando entendemos que el altar es un lugar de comunión con Dios, que en el altar hay un intercambio divino, que en el altar yo recibo perdón. ¿Quién dice amén? Recibo perdón para perdonar también. Y que el altar, cuando yo establezco altar, le estoy dando a Dios derecho territorial sobre mi vida. Cuando usted levanta
altar en casa, usted le está dando derecho a Dios sobre su casa. Entonces no puede entrar Baal, no puede entrar Acera, no puede entrar ningún demonio, porque su casa tiene dueño, su vida tiene dueño, sus hijos tienen dueño. Amén, amén, amén. Abraham sabía el secreto del altar. Por eso cuando Abraham conquistaba territorio, lo primero que hacía era plantaba un altar. Dele derecho territorial a Dios sobre su vida. Dele derecho territorial a Dios sobre su familia. Entonces tenemos que la M significa perdón, la Z derecho divino, la B es la palabra beraka, que significa bendición, y la J es la palabra Jahín, que significa vida. Entonces, si usted levanta su altar en los principios de perdón y de derecho divino, su vida va a ser bendecida. Cuando usted levanta esto, levanta altar de restauración. Amén. Dios restaura. Dios restaura. Dios restaura tu vida en el altar. Dios restaura tu matrimonio en el altar. Dios restaura tus hijos en el altar, y los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Amén, amén, amén. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Versículo 30. Vamos al versículo 30 de Primera de Reyes 18. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Se lo voy a leer en la otra traducción. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, dice la palabra, Elías lo reparó. Y Elías construye el altar de Dios que estaba arruinado, que estaba derribado. Y lo que me dice esto aquí es que no era que no había altar, había altar, pero aquel altar estaba en ruinas. Si a mí me dice esto, me dice también que en algún momento ese altar fue útil, que en algún momento ese altar funcionó a la perfección, que en algún momento ese altar tuvo vida. Le pregunto a usted que me está viendo, que pudo estar aquí, pero que no está, que pudo estar aquí porque no tenía ningún factor de riesgo, pero que no está. ¿Y sabe por qué no está? Porque su altar está en ruinas. Y les pregunto a ustedes, ¿verdad que funcionaba? Cuando usted venía cargado, cuando usted venía con dolor, pero usted pasaba a este altar, usted empezaba a alabar, usted empezaba a adorar. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que funcionaba? Algo pasaba. Porque cuando usted adora y alaba, sus pensamientos cambian por los pensamientos de Dios. Cuando usted adora y alaba, Satanás tiene que retroceder, porque hay un cerco especial de protección. ¿Verdad que funcionaba? ¿Verdad que funcionaba? Cuando usted le buscaba a Él en oración, cuando usted llegaba delante de Él, le exponía su dolor, sus cargas. ¿Verdad que esa paz que nadie entiende empezó a ser real en su vida? Amén. ¿Verdad que funcionaba? ¿Cuántos de ustedes sintieron la presencia del Espíritu Santo aquí en la iglesia? Levánteme la mano. No puede pasar adelante, pero levánteme la mano. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes empezaron a llorar y ustedes ni siquiera sabían por qué? Y nadie me había pellizcado, nadie me había mordido. Venía feliz de la vida, pero empecé a llorar.
Y si se me, ¿por qué estoy llorando? Porque el Espíritu Santo le estaba tocando. ¿Cuántos de ustedes empezaron a sentir ese mareo? Y cuando usted no lo conoció, usted decía, se me bajó la presión. No era la presión, era Él. ¿Cuántos de ustedes sintieron el abrazo? Ay, ¿verdad que funciona? ¿Sabe cuándo deja de funcionar? Cuando usted lo deja de practicar. Pero si funcionaba antes, funciona ahora. Si Dios se manifestaba en los altares antes, Dios se manifiesta en los altares ahora. Porque estamos en un tiempo en que tenemos que levantar altar. Esa es la solución a la peste. Levantar altar de adoración personal, altar propio. Ya no podemos depender de la oración corporativa. Usted tiene que depender de su oración. Ya no podemos depender de la adoración corporativa. Usted tiene que depender de su propia adoración. Amén. Porque esto funciona. Pero algo pasó. Algo pasó y ese altar estaba en ruinas. ¿Qué es una ruina? Bueno, una ruina me habla a mí de una estructura que una vez funcionó, de una estructura que una vez fue útil, pero que por falta de mantenimiento, que por descuido entró en ruinas. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué es una ruina? Es una estructura que antes funcionaba. Es una estructura que antes era útil, pero que por falta de mantenimiento o de uso entró en ruinas. Te pregunto, ¿cuándo fue que el altar de Dios entró en ruinas en tu vida? Cuando dejaste de hacer lo que dice Mateo 6:6. Porque ahora todo depende de usted. Mas cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero lo dejaste de hacer. Dejaste de buscar el secreto de Dios. Entonces aquel altar dejó de usarse. Dejó de usarse cuando se dejó de orar. Dejó de usarse cuando se dejó de adorar. Y lo más impactante de todo es que no es su altar, es el altar de Dios en su vida. ¿Cuándo entró en ruinas el altar? Cuando le dejé de poner leña. ¿Qué significa ponerle leña? Esforzarme. Esforzarme. Porque es muy fácil sentarse a ver una serie de Netflix. De cuánta cochinada te llenaste en esta cuarentena. Vi gente de esta iglesia hablando de series que promueven la promiscuidad, el lesbianismo y la homosexualidad, que son pecado, porque son pecado. Ah, no, pero fue muy fácil empezar a las 8 de la noche, terminar a las 7 de la mañana, pero no los vi una vez conectados. Así se arruina un altar. Así se arruina un altar. ¿Sabe que hay gente que no vino hoy porque sencillamente evitó la fatiga de llamar por teléfono? ¿Qué tipifica Baal? Tipifica apatía, no habíamos dicho. Tipifica estupor. ¿Qué es el estupor? Es cuando Dios habla y usted está así. ¿Qué dijo? Es conmigo. Y prácticamente Dios está diciendo su nombre y su apellido, pero usted está lelo. Usted no entiende. Baal tipifica la pereza. Me dejo de esforzar para tener comunión con Dios. ¿Sabe qué arruina el altar? La desobediencia. Eso arruina el altar. ¿Sabe que la palabra arruinado es la palabra harás? Y harás significa tirar hacia abajo en pedazos. Harás significa romper, significa destruir, significa derribar,
significa desbaratar. ¿Sabe cuándo arruinamos el altar de Dios en nuestra vida? Cuando robamos el tiempo de Dios con nosotros, el derecho de Dios para estar con nosotros. El tiempo de Dios para mi vida es sagrado. Es sagrado. No es el tiempo de mi esposo, no es el tiempo de mis hijos, no es el tiempo de la congregación, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Ayer perdí una cita donde Carlita, que me quería arreglar el pelo, pero tenía que sacrificar el tiempo de Dios. Y dije, me voy mechuda, pero no puedo sacrificar este tiempo. Iglesia, ¿usted entiende lo que Dios está diciendo? Amén. Dios está exigiendo, porque Él es su dueño, porque Él es su creador, tiempo con usted. Y no me venga con el cuento de tiempo de calidad. Es que yo le doy 15 minutos de tiempo de calidad. Perdón, usted va a ir a un restaurante y le van a servir un bistec así, no un bistec Big One, como dice mi esposo, y a usted le van a decir, es que es un bistec de calidad, y usted se lo va a comer feliz porque el bisteccito es de este tamaño, pero es calidad. No, señor, a mí me sirven uno de este tamaño, porque la calidad no quita el hambre. ¿Quién dice amén? Amén. Dios está exigiendo tiempo con nosotros. Mire, Él quiere pasar tiempo con usted, pero resulta que el tiempo de Dios no es cuestión de tiempo. ¿Cómo? No es cuestión de tiempo, es cuestión de determinación. Usted se determina, este es el tiempo de Dios en mi vida y este es el tiempo. Nadie tuvo una agenda tan apretada como Jesús. Jesús tenía que caminar grandes distancias a pie. No había carro, no había moto, no había bicicleta, no había patineta, no había nada. Por ahí 1, 2 o 3 veces en la vida de Jesús usó un burro, pero yo nunca he visto un burro correr. Bueno. Y Jesús predicaba, Jesús enseñaba en las sinagogas, Jesús le enseñaba a la multitud, Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba demonios, pero Jesús tenía siempre tiempo con el Padre. Y hablando de esto, el Señor me lleva a mí al libro de Cantares. Vea qué lindo lo que dice Cantares 5:6, que para muchos Cantares es el libro de Dios para la iglesia. Para mí es el libro del esposo con la esposa, pero vea qué lindo, dice: abrí yo a mi amado. ¿Sabe quién es el amado? Usted. Eso le está diciendo Dios. Pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. ¿Sabe qué? Dios le ha estado buscando a usted, Dios le ha estado llamando a usted, pero usted no responde. Y cuando usted no oye la voz de Dios por las buenas, va a oír la voz de Dios por las malas. Y el mundo se ha tapado los oídos y no ha querido escuchar de Dios. Mire, Dios debe ser su prioridad, porque si Dios es su prioridad, usted va a ser la prioridad de Dios. Pero le damos a Dios las sobras de nuestro tiempo. Hago una pregunta, levante la mano quien quiere tener las sobras de Dios, lo que a Dios le sobre. ¿Verdad que nadie? Pero sí le damos las sobras a Él de nuestro tiempo. Yo no sé usted, pero yo quiero ser la prioridad de Dios. Pero tengo muy claro que Dios tiene que ser la prioridad en mi vida. Amén. Y tal vez usted diga, me siento distante, es difícil escuchar su voz, me siento frío. Le tengo la respuesta: descuidó su altar. Ya no siento lo que sentía antes, descuidó su altar. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su
su economía. Mire, tenga cuidado, porque la ruina empieza en el altar, pero la ruina sigue a su vida, la ruina sigue a su familia. Porque cuando hay ruina en el altar, hay ruina en todas las áreas de mi vida. Ahora, había que hacer algo. Y Elías lo hizo porque el pueblo no dijo una sola palabra. Y en ese versículo 30 dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y mire qué interesante, la palabra arregló aquí es la palabra Rafa. Sí, Rafa. La misma que Jehová Rafa, el Dios que sana. La palabra arregló aquí significa sanar. La palabra arregló aquí significa curar. Porque cuando restauramos el altar, Dios sana. Amén. Dios sana. Dios sana tu vida. Dios sana tu casa. Dios sana tu economía. Segunda de Crónicas 7:14. Y esta es la respuesta al tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Vamos al libro de Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces si haces esto, yo voy a hacer esto. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo necesito que el Señor sane mi tierra. Yo necesito que el Señor sane mi familia, mis generaciones, mis hijos y los hijos de mis hijos. Yo lo necesito. Miren otra cosa muy interesante que yo no sabía. Ellos estaban en el monte Carmelo. ¿Y sabe usted qué significa Carmelo? Parecido a lo que significa Carmen. Carmelo significa cosecha. Carmelo significa campo fructífero. Carmelo significa repleto de espigas. Ellos estaban sobre una tierra fructífera, pero estaban en sequía. Estaban sobre una tierra bendecida, pero tenían los cielos cerrados. Estaban sobre una tierra rica, pero la bendición no se había activado porque tenían el altar en ruinas. ¿Y sabe por qué estaba en ruinas? Porque hacía mucho tiempo nadie lo usaba. Hacía mucho tiempo nadie ponía nada sobre él. Porque un altar sin sacrificio es un altar vacío. De una manera muy implícita, el profeta Elías primero examinaba el corazón del pueblo para levantar el altar en ruinas. Hoy te digo, ¿qué te llevó a descuidar el altar? ¿Qué te llevó a que el altar estuviera en ruinas? ¿En qué momento perdiste el norte? ¿En qué momento perdiste la intimidad con Dios? ¿En qué momento empezaste a claudicar entre dos pensamientos? Primero examinemos nuestro corazón. Hay crisis, sí hay crisis. Hay pandemia, sí hay pandemia. Más son los muertos espirituales que los muertos físicos. Usted no puede vivir con temor a la pandemia. ¿Sabe cuál es el antídoto de la pandemia? La obediencia. Practique todo el protocolo. Si hubiésemos sido obedientes, si no se hubiesen hecho fiestas, guareras, Costa Rica no estaría pasando lo que está pasando hoy. Ay, pero hay un trasfondo espiritual. Y usted me va a perdonar si usted no cree en esto, yo sí. Desde que se aprobó el matrimonio homosexual, esto viene de pique. Porque lo espiritual está ligado a lo material. Gloria a Jesucristo por su palabra. ¿Quién dice amén? Gloria a Jesucristo por la exhortación que recibimos. La respuesta aquí clave es cómo lo
Y esto nos lo dice, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, diga 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 12 piedras. Pudo haber tomado 3, porque un altar se hacía con 3 piedras. Era lo único que se necesitaban, 3 piedras. Pero Elías toma 12 piedras. 12 piedras. ¿Sabe por qué? No podía ser 15, no podía ser 17, no podía ser 20. Ya me está poniendo la musiquita, es que tengo que ir terminando. Porque el número 12 significa gobierno. Significa gobierno. Y el pueblo de Israel había desechado el gobierno de Dios en su vida. ¿Sabe cuándo empezaron los problemas? Cuando usted dejó que el alcohol lo gobernara, cuando usted dejó que el pecado lo gobernara. Ahí empezaron los problemas. Cuando usted le quitó el gobierno de Dios para su vida y se lo dio a otro Dios. 12 piedras. Porque aquello, más que un altar, era un acto profético. El profeta estaba estableciendo el gobierno de Dios en la vida del pueblo de Israel. La falta de gobierno de Dios trajo ruina al altar. La desobediencia cerró los cielos. Son dos cosas diferentes. Pero ahora la sujeción al Rey de Reyes y Señor de Señores restauraría el altar. Hoy yo le creo a Dios que ya el pecado no gobierna tu vida. Hoy ya yo le creo a Dios que tu vida tiene dueño. Tu dueño es Jesucristo. Hoy le creo a Dios que ya no caminas en tinieblas, caminas en su luz admirable. Hoy yo le estoy creyendo a Dios por eso. Amén. Pero mire, Elías tuvo que esforzarse. No fue fácil. Versículos del 32 al 35. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Eso requirió de trabajo. En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ok. Tomó 12 piedras, hizo la zanja, cortó la leña, cortó el buey. Me imagino que el buey estaba bien flaquito porque no había comida. ¿Fue difícil esto? No, no fue difícil. Ay, pero la cosa se pone peliaguda. La cosa se pone complicada. La cosa se pone difícil. Y yo quiero que usted abra sus oídos espirituales y escuche, porque aquí estoy dando principios bíblicos. El primer principio: las 12 piedras es el gobierno de Dios sobre su vida. Cuando Dios le gobierna a usted camina en bendición. Pero la cosa se pone difícil, no con la zanja, no con la leña, no con el buey. No. La cosa se pone difícil con el agua. ¿Por qué, pastora? Porque estaban en sequía. La cosa se pone difícil porque estaba pidiendo lo que no tenían. Y mire, aquí le estoy revelando otro principio. Porque el profeta no dice: tráigame en un quirinquinquín de agua, así una cosita así, es suficiente. Así. Esto no hubiese sido difícil. El profeta estaba pidiendo cántaros. Y sabe que la medida del cántaro es la medida de un hombre de estatura promedio, la mitad. O sea, como así. Esta es la medida de un cántaro. Ok, pidió uno. No pidió uno.
Pidió 3 cántaros. Que vaciaran 3 cántaros, lo pidió 4 veces. ¿Cuánto es? 3 por 4. 3 por 4, 12. Y volvemos, que era 12, el principio de gobierno de Dios. Pero mire una cosa. El altar se restaura, pero el altar no abre los cielos. Lo que abre los cielos es el agua. Vámonos al versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el fuego cae, consume el buey, la leña, la zanja. Pero cuando el fuego llega al agua, la lame. Porque la ofrenda de agua es la que te abre los cielos que han estado cerrados. ¿Y qué es la ofrenda de agua? Lo que te cuesta, lo que es difícil para tu vida. Y aquí hay el tercer principio: si Dios me lo pide, yo se lo doy. Nadie dijo amén. Si Dios me lo pide, yo se lo doy. Y generalmente Dios a mí me pide lo difícil, porque si no, no es sacrificio. Miren, saben que Dios a mí me ha pedido todo. Me pidió a mis hijos, me pidió a mis nietos, me pidió lo que más amaba, me pidió a mi marido. Cuando mi marido muere, hace año y resto, que le dio el paro, Dios me lo pidió. Dios me ha pedido mis ahorros. ¿Cómo? Quiero que des todos tus ahorros. ¿Por qué no se los pedís a alguien que tenga plata? Me lo pedís a mí. Porque la ofrenda de agua va a ser lo difícil. Pero si Dios me lo pide, ¿yo qué? Yo se lo doy. A ver, si Dios me lo pide, tenga cuidado con lo que le está diciendo. Porque cuando Dios te va a llevar a otro nivel, nunca te va a poner una prueba fácil. Cuando Dios te quiere promocionar a otro nivel, cuando los cielos han estado cerrados y Dios los quiere abrir, te va a pedir algo que te cueste, algo que sea difícil. Porque aquellos 12 cántaros de agua tipifican la obediencia. Porque recuerde que los cielos se cerraron por desobediencia. Por eso es cuando el fuego se topa con la obediencia, no la consume, sino que la lame. ¿Y sabe qué significa lamer aquí? Es la palabra lahak, que viene de la raíz de dar batalla, pelear, batallar para destruir. Porque cuando el fuego se topa con el agua, estaba destruyendo la desobediencia. La desobediencia que llevó a que los cielos se cerraran. La desobediencia que llevó a que hubiera crisis económica. ¿Sabe lo que ha destruido muchos altares? La desobediencia. Cuando le entregues al Señor una ofrenda de agua, Dios va a mandar fuego. Fuego que vivifique, fuego que santifique, fuego de avivamiento. Va a quemar todo lo que ha sido un obstáculo. Va a quemar todo aquello que te separaba de Dios. Vas a empezar a sentirte diferente. Vas a volver al altar. Vas a volver a disfrutar de la presencia del Señor. Vas a volver. Vuélveme a poner Mateo 6:6, por favor. Y usted va a empezar a volver a practicar este principio.
de Mateo 6:6. Principio que Dios nos llama a todos a practicar. El principio de la oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sabe que estudiando yo las parteras de Egipto, encontré algo muy interesante. No me lo quiten, por favor. Encontré que cuando las parteras llegan, Fua y Pría, creo que se llamaba la otra, y el faraón les dice: pero ¿qué pasa con ustedes que no están haciendo el trabajo que las mandé a hacer? Entonces ellas les contestan: es que cuando las hebreas van a parir, oiga usted, cuando las hebreas van a parir, entran en su aposento y cerrado el aposento, oran a su Padre que está en el cielo, y su Padre que está en el cielo las hace parir enseguida, las hace parir enseguida, porque un altar que se levanta es un altar que va a dar fruto. Vas a dar a luz lo que pariste en la oración cuando tu altar esté funcionando. Amén. Es hora de volver al altar. Dios está levantando a la generación de los Elías, los que saben cuál es el secreto de la verdadera adoración, los que saben que tienen dueño, los que saben que dan una ofrenda de agua. ¿Qué es lo que más te cuesta? Póngase de pie. Vamos a movernos. No podemos venir aquí al altar, pero nos ponemos a poner de pie. ¿Qué es lo que te cuesta darle al Señor? Dejar de ver pornografía, dejar esa relación adúltera, dejar la mentira, dejar el guaro. ¿Qué es lo que te cuesta? Esa es tu ofrenda de agua. Y eso es lo que Dios necesita para que tus cielos se abran. Para que tus cielos se abran. Yo quiero que usted cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos pecado, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Por mucho tiempo hemos adorado a Baal y a Acera. Por mucho tiempo se nos olvidó que teníamos dueños. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos a restaurar el altar. Hoy volvemos al altar. Hoy, Señor, somos hijos de obediencia, no de desobediencia. Hoy, Padre de la gloria, nos entregamos nosotros en ese altar, como lo hicimos antes. Hoy le damos gracias al Señor, porque por su gracia estamos aquí. Hoy le damos gracias al Señor, porque su gracia no solo nos visitó, sino se quedó. Hoy le damos gracias al Señor, porque aunque la tempestad fue fuerte, hoy estamos de pie. Hoy le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad. Regresamos al altar, volvimos al altar. El sacrificio somos nosotros. El sacrificio somos nosotros. Hoy levantamos nuestras manos. No podemos pasar al frente, pero en señal de alabanza y de adoración hoy levantamos nuestras manos. Tu gracia me visitó. Gracias, Señor, por tu gracia, que son las fuerzas tuyas sobre las fuerzas mías. Gracias por esta nueva oportunidad. Volvemos al altar. Volvemos al altar, Señor. Hoy has hablado a tu pueblo y tu pueblo ha escuchado. Hoy te damos a ti toda gloria, toda honra. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y aunque haya tempestad, tú eres el que nos sostiene. Tú eres mi pastor. Tú cuidas de tu pueblo en medio de todo. Hoy levantamos altar. Altar que estaba en desuso. Altar que ensuciamos. Hoy te damos ofrenda de agua. Lo que nos cuesta. Hoy nos comprometemos a pasar tiempo contigo, Señor. Porque cuando entra tu luz, las tinieblas se van. Hoy digo, tengo dueño. Le pertenezco a Cristo. Tengo dueño. Ya el pecado no se enseñorea sobre mí.
guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos, dígale. Cuidas de mí. Has cuidado de mí, Señor. Tú velas por Hoy aquí estoy en tu casa y estoy sano. tú vives en mí. Hoy mi familia está sana, Señor. Hoy te damos gracias. Tú, mi seguridad. Tú eres mi seguridad. Fuente de Levantamos paz. altar de adoración Tú cuidas de al mí. único y sabio Dios. Es que eres bueno, Señor. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú velas por mí. Tú me defiendes. Vives en mí. Tú me defiendes, Señor. Oh, Tú, mi buen pastor, oh, te exaltaré por los siglos de los siglos. Te entrego mi vida, Señor. Pongo mi corazón sobre el altar. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Mi Tú, buen mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí,